¿Alguna vez has sentido que la vida pesa tanto que ya no puedes dar un paso más? Hablo de esa sensación al despertar, donde el pecho se siente oprimido antes de que tus pies toquen el suelo. Ansiedad por el futuro, la culpa por el pasado, problemas familiares que parecen no tener solución, o incluso la presión asfixiante de encajar en una religión llena de reglas humanas que te dice constantemente lo que estás haciendo mal. Es un cansancio que no se quita durmiendo. Es un agotamiento del alma. En el mundo antiguo, a esta condición tan extrema se le llamaba literalmente el fardo del rozno. ¿Qué significa esto? El fardo es la carga. El rozno históricamente hace referencia al animal de carga, al asno o la bestia que es obligada a arrastrar un peso excesivo superior a sus fuerzas, hasta que sus rodillas ceden y se rompe por completo. Es una imagen trágica, un ser vivo que avanza a ciegas desgastándose la piel, solo porque alguien más le impuso un peso que no puede soportar. Muchos de nosotros vivimos exactamente así hoy en día. Arrastramos el fardo del rozno en nuestra mente y en nuestro espíritu. Pero hoy vas a descubrir que cuando Jesús pronunció aquellas famosas palabras, «Mi carga es ligera», no estaba usando una frase poética o un cliché motivacional. Él usó una palabra muy específica en el griego antiguo que cambia por completo todo lo que te han enseñado sobre el sufrimiento, la religión y el descanso. Si estás cansado de cargar con un peso que no te corresponde, los próximos minutos van a liberar tu alma. Quédate con nosotros porque esto es para ti. Bienvenidos a Fardo del Rozno, un espacio dedicado a desenterrar las profundidades de la Biblia, examinar los idiomas originales y encontrar respuestas reales a nuestras luchas diarias. Si te gustan las reflexiones bíblicas que van directo al grano, que respetan el trasfondo histórico y cultural de las Escrituras, sin añadir dogmas humanos, sin imágenes ofensivas, sin idolatrías, utilizando la Biblia en sus traducciones más fieles y únicamente compartiendo la pura palabra de Dios, este es tu lugar. Antes de continuar, dale al botón de suscribirte y activa la campana de notificaciones. Al hacerlo, nos ayudas a que este mensaje de libertad llegue a miles de personas que hoy están a punto de rendirse bajo su propio fardo. Hoy vamos a estudiar a fondo el Antiguo Testamento y dos pasajes cruciales del Evangelio de Mateo que transformarán para siempre tu manera de ver a Dios. Para entender por qué nos sentimos tan agotados, debemos viajar en el tiempo y mirar las raíces en el Antiguo Testamento. En el idioma hebreo, la palabra utilizada para definir la carga es masa, mashá. Esta palabra tiene un doble significado fascinante y terrible a la vez. Por un lado se refiere al peso físico, literal, que se le coloca encima a un animal de campo. Pero por el otro lado, se utilizaba para describir el peso espiritual y psicológico del pecado sobre la conciencia humana. El rey David experimentó este masa en carne propia. En el Salmo 38, sumido en una profunda angustia, exclamó: «Mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Como carga pesada se desbalancean sobre mí». Sentía que sus errores eran una roca gigante aplastando su espalda, impidiéndole mirar al cielo. Ahora demos un salto de siglos en la historia y vayamos al Nuevo Testamento, específicamente a Mateo 23:4. En este pasaje, Jesús confronta duramente, cara a cara, a los líderes religiosos de su época, los escribas y fariseos, y dice algo que desmascara el sistema de aquel entonces, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Amigos, este es el verdadero fardo legalista. En tiempos de Jesús, los líderes habían creado más de 600 mandamientos y reglas humanas adicionales a la ley de Dios, prohibiciones rígidas, rituales interminables, la culpa constante de saber que, por más que te esfuerces, nunca eres lo suficientemente bueno, ni lo suficientemente santo para Dios. ¿Te suena familiar? Muchas veces el fardo que cargas hoy, esa culpa, ese perfeccionismo, ese miedo al castigo, no te lo puso Dios, te lo puso el mundo, las expectativas de los demás, o una religión fría, legalista y vacía. Aquí es donde el Nuevo Testamento se vuelve fascinante si excavamos en su idioma original. El texto que leemos hoy en nuestras Biblias en español fue escrito originalmente en griego koine. En ese idioma, existen dos palabras totalmente distintas para decir carga. Y lamentablemente, al traducirlas simplemente como carga, confundimos su significado y destruimos el mensaje de liberación de Jesús. La primera palabra es varos. Esta palabra describe un peso aplastante, excesivo, desproporcionado. Imagina una roca gigante que cae sobre un hombre en el camino. Un peso que un solo individuo es físicamente incapaz de mover por sí mismo. El apóstol Pablo utiliza esta palabra en Gálatas 6:2 cuando dice: «Sobrellevad los unos los varos de los otros, y cumplid así la ley de Cristo». ¿A qué se refiere?
Se refiere a las tragedias de la vida, una enfermedad terminal, la pérdida de un ser querido, una quiebra económica. Son cargas tan destructivas que Dios no diseñó al ser humano para llevarlas solo. Necesitamos la comunidad, el amor y el apoyo mutuo para no ser aplastados por el varos. Pero aquí viene la revelación que cambiará tu perspectiva. Cuando Jesús te hace su maravillosa promesa en Mateo 11:30 y dice, «Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga», Él no usa la palabra varos. Él no te está ofreciendo una roca más pequeña. Él cambia la palabra por completo y utiliza el término fortion. ¿Qué es un fortion en el primer siglo? Este era el término técnico, militar y cotidiano para referirse a la mochila de campaña de un soldado romano o al equipaje individual de un viajero. El fortion no era un peso para destruir al hombre. Al contrario, contenía las provisiones esenciales, las herramientas y el alimento necesario para el camino. Representaba una carga propia, proporcional, equilibrada y diseñada perfectamente para la anatomía y la capacidad de un solo individuo para llevar adelante su vida. ¿Ves la diferencia? Jesús no te promete una vida de fantasía libre de responsabilidades o flotando en una nube. Él promete quitar de tu espalda el varos, la roca aplastante del pecado, la culpa y el legalismo, y cambiarlo por su fortion, una mochila perfectamente adaptada a tus fuerzas, llena de propósito, gracia y vida. Pero ¿cómo se logra este intercambio en el día a día? Unos versículos antes, Jesús nos da la clave maestra. «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Hoy en día, cuando escuchamos la palabra yugo, inmediatamente pensamos en opresión, en esclavitud o en cadenas. Pero en la agricultura del siglo I, un yugo era una verdadera obra de arte y de ingeniería rural. Era una pieza de madera pesada que se tallaba a mano, pero que tenía una característica fundamental: unía siempre a dos animales. Los agricultores expertos no unían a dos animales cualesquiera. Colocaban juntos a un buey experto, viejo, grande y fuerte, al lado de un buey joven, inexperto y débil. ¿Cuál era el propósito? El buey experto era el que guiaba el camino, marcaba el ritmo de la marcha y, debido a su tamaño y fuerza, absorbía casi el 90% del peso físico del arado. El buey joven solo tenía que caminar al mismo paso, mantenerse cerca y aprender del veterano, avanzando con seguridad sin ser aplastado por el esfuerzo. ¿Lo entiendes ahora? Al decir estas palabras, Jesús se está colocando a sí mismo en el lugar del fuerte y nos está diciendo que nosotros somos el débil. Él no te está pidiendo que tires del arado de la vida con tus propias fuerzas. Él te dice, entra en mi yugo, camina a mi lado. Él es quien absorbe el impacto del dolor, de la ansiedad, de la incertidumbre y del fardo de la vida. Tu único trabajo es caminar a su paso y aprender de él. Además, el texto es aún más profundo. La palabra fácil en el griego original es Christos. Esta palabra no significa libre de esfuerzo o comodidad. Christos se traduce mejor como bueno, útil, bondadoso, apto o perfectamente adaptado o que encaja bien. Recuerda la profesión de Jesús antes de comenzar su ministerio. Él era carpintero. En Nazaret, los carpinteros hacían yugos. Un buen carpintero tomaba la medida exacta del cuello del animal, lijaba la madera con paciencia para que no hubiera astillas, y la adaptaba para que no lastimara la piel. Tu yugo con Jesús no te va a herir, no te va a raspar el cuello, porque fue tallado a tu medida exacta por el carpintero de Nazaret, nuestro Salvador, quien conoce perfectamente tus límites. Antes de conocer a Dios, todos nosotros vivíamos bajo la condición del fardo del rozno. Arrastrábamos un peso espiritual insoportable que nos desgastaba los hombros, el peso de nuestros propios errores, el afán abrumador de este mundo y las demandas imposibles de una religión de apariencias. Pero hoy, mientras escuchas esto, puedes tomar la decisión consciente de detener el paso, desatar esa carga pesada que te está rompiendo las rodillas y aceptar el fortíon de Jesús, esa mochila ligera donde Él camina a tu lado, donde Él hace la mayor parte del esfuerzo y donde tu alma finalmente encuentra verdadero descanso. No tienes que demostrarle nada a nadie, solo tienes que caminar con Él, aceptar en tu corazón a nuestro amado y único Salvador Jesucristo. Si este análisis profundo, directo a la raíz de las Escrituras, te ayudó a aligerar tu día y trajo paz a tu mente, hazme saber que estuviste aquí. Déjame un comentario abajo con la palabra amén para saber que te quedaste conmigo hasta el final del video. Tu comentario ayuda muchísimo a que el algoritmo comparta esta palabra de libertad. Dale un me gusta si encontraste valor en esta enseñanza. Compártelo con alguien que sepas que está pasando por un momento de agobio. Y suscríbete aquí con nosotros a Fardo del Rozno para no perderte las próximas explicaciones bíblicas y profundas. Y dime una cosa,
¿Te gustaría saber cuáles eran exactamente esas reglas opresivas y mandamientos humanos de los fariseos de las que Jesús nos liberó con su venida? Si es así, no te pierdas nuestro próximo video, donde analizaremos ese trasfondo histórico. Muchas gracias por acompañarme hoy. Saludos y que Dios te bendiga grandemente.